En la charla de Navigador, del 12 de mayo de 1969, se menciona una poderosa enseñanza del capítulo 9 del libro de Marcos. Todas las cosas son posibles para el que cree. Asimismo, en el capítulo 19 del libro de Mateo, se nos dice: con Dios, todas las cosas son posibles. Aquí, podemos ver cómo Dios es equiparado con el creyente. Sentado aquí esta noche, tú crees que eres un hombre o una mujer, y crees que estás presente en este momento. Sin embargo, estás dispuesto a creer que puedes ir más allá de lo que tu razón y tus sentidos te permiten percibir. No debemos limitar nuestro poder de creencia a lo que nuestra mente razonadora dicta. La elección y sus limitaciones dependen totalmente de nosotros, ya que todas las cosas existen en la imaginación humana. Es a partir de nuestra imaginación que nuestra creencia en la vida se forma. Si deseamos ir más allá de los dictados de la razón, debemos hacerlo a través de nuestra imaginación. Y dado que todas las cosas ya existen en ella, podemos, en cualquier momento, trascender lo que nuestra razón y nuestros sentidos nos indican. Recientemente, hemos presenciado una conmoción en el mundo cristiano en relación con los pequeños íconos que las personas han creado y adorado durante más de 1000 años. El Salmo 115 los describe de esta manera: sus ídolos son plata y oro, obra de manos humanas. Tienen ojos, pero no ven. Bocas, pero no hablan. Orejas, pero no oyen. Manos, pero no sienten. Pies pero no caminan, y ningún sonido se oye en sus gargantas. Aquellos que los fabrican son como ellos, y así son todos los que confían en ellos. En el periódico de hoy, se relata la historia de una actriz famosa que sufrió un accidente mientras viajaba en su Rolls Royce. Afortunadamente, las heridas no fueron graves, y ella atribuyó su suerte al pequeño ícono que llamaba San Cristóbal. Esta actriz, al igual que quien fabricó y vendió ese ícono, no es consciente de la verdadera fuente de su suerte. No debemos juzgar a otros por sus posesiones mundanas. Las obtuvieron a través de su creencia, aunque ellos no sepan que su propio ser fue quien las creó para ellos. Ella creyó que su pequeño ícono de oro la salvó de un accidente fatal. Nada, excepto su creencia en el ícono, la salvó. Ella lo compró, y creyó en él, porque no conoce en quién debería confiar verdaderamente. Todas las cosas son posibles, para el que cree, y con Dios, todas las cosas son posibles. Aquí vemos que Dios y el creyente son uno. Esta noche, al salir de aquí, esperas encontrar tu casa tal como la dejaste. Te irás a dormir allí, creyendo que despertarás en tu cama mañana por la mañana. ¿Crees que estás vestido ahora mismo? Yo te digo. Tu capacidad para creer es la imaginación humana, que es el único Dios. Al ser completamente imaginación, te has limitado a ti mismo mediante el cuerpo de sensación y razón que posees. La razón te dice que estás en esta sala, que tienes una cierta cantidad de dinero y que no puedes tener más a menos que hagas un esfuerzo físico para conseguirlo. Pero, ¿no desearías tener más? Asume tu deseo a través de la sensación de sentir esa asunción como algo subjetivamente apropiado y cierto. Esa es la fe. ¿Puedes creer en su realidad, sabiendo que todas las cosas son posibles para el que cree? ¿Puedes convencerte de que aunque tu razón y tus sentidos lo nieguen, tu asunción hará que sea así? William Blake, en su maravilloso El matrimonio del cielo y el infierno, dijo: cené con Isaías y Ezequiel y pregunté. Una fuerte convicción de que una cosa es así. ¿Hace que sea así? E Isaías respondió: todos los profetas lo creen, y en épocas de imaginación, una firme convicción movía montañas. Pero hoy en día, muchos no son capaces de tener una firme convicción en nada. Todo lo que ves aquí alguna vez fue solo un deseo en el que se creyó. Este edificio, la ropa que llevas puesta, el coche que conduces, todo fue primero un deseo, luego creído, hasta que llegó a existir. Sí,
Creo que hay un hombre llamado Neville que puede ayudarte a cumplir tu deseo si tú crees que lo tienes. Muchas personas pueden venir y vendrán a ayudarte, incluso sin saber que lo están haciendo, si tú crees. No necesitas convencer a los demás para que te ayuden. Todo lo que necesitas hacer es creer que eres lo que deseas ser y luego dejar que el mundo, que no es más que una proyección de ti mismo, trabaje para hacer posible tu asunción. Te prometo que tu deseo se cumplirá, ya que todas las cosas son posibles para el que cree. El fallecido Robert Frost dijo: nuestros padres fundadores no creyeron en el futuro. Creyeron el futuro en su interior. El poder más creativo en ti es tu capacidad para creer en algo en tu interior. Nuestros padres fundadores no creyeron que el simple paso del tiempo haría que este país fuera como ellos deseaban. Ellos querían democracia, no una monarquía, y sabían que sentarse y esperar no lo lograría. Tuvieron que apropiarse de esa creencia y actuar en consecuencia. Entonces sabrás que tú eres Dios. La luz del amor infinito, del poder infinito y de la sabiduría infinita te expandirá en estos estados a medida que rompas las barreras de la razón y los sentidos. Te desafío a que te examines. Te estás manteniendo en el estado que deseas experimentar. Ponte a prueba, y al hacerlo, estarás probando a Cristo, pues Él es el poder y la sabiduría de Dios. No cuesta nada ponerte a prueba, así que inténtalo. Se nos dice que la imaginación nos habla por medio de los sueños y revela nuestras ambiciones. Una noche se me mostró cómo ponerme a prueba. Esa noche, me encontré en una mansión enorme, en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York, a principios del siglo. Todo lo que el dinero podía comprar, estaba en esa mansión. A pesar de que yo era invisible para las dos generaciones presentes, podía oír todo lo que decían. El anciano habló diciendo: Padre solía decir, mientras estaba parado sobre un terreno vacío. Recuerdo cuando esto no era más que un solar vacío. Luego visualizaba el edificio, que quería que estuviera allí, como si ya fuera sólido y real. Entonces, la escena cambiaba y el edificio ahora completo se erigía donde antes solo había un terreno vacío. El abuelo estaba ahora de pie junto a su hijo y su nieto y decía: recuerdo cuando esto era un solar vacío. Este sueño me enseñó una maravillosa lección. Yo era el abuelo, el hijo y el nieto. Ahora dependía de mí transmitir este conocimiento a futuras generaciones. Mientras te encuentras en un estado baldío, puedes decir: recuerdo cuando esto era baldío. Al hacerlo, das a entender que ya no es así. Luego, mediante el ejercicio de tus sentidos internos de vista, oído, gusto, olfato y tacto, puedes ocupar ese estado y permitir que se manifieste para ti. Te digo que no importa lo que tengas o quien seas en este mundo, todas las cosas son posibles para ti cuando crees. Puedes creer en un nuevo conjunto de realidades, más allá de los antiguos íconos que ahora han sido degradados. Si crees, ellos han cumplido su propósito. Ahora, aquellos que antes creían en íconos externos deben voltear y aprender a creer en sí mismos. Ha llevado mucho tiempo. Durante más de 1000 años, los hombres han creído en estas ideas. Ya no es necesario cubrirse la cabeza para entrar en la iglesia, por lo tanto, nunca lo fue realmente. No tienes que creer en San Cristóbal nunca más. Nunca fue necesario. Sin embargo, el hombre en su estado infantil no podía creer en sí mismo, por lo que creó algo en lo que creer con sus propias manos humanas. Su creencia se manifestó a sí misma. No fue el ícono en sí, sino su fe la que actuó en su favor. Todas las cosas son posibles para el que cree en mí. Con Dios, todas las cosas son posibles. Por lo tanto, Dios y el creyente son uno. Su nombre eterno es: Yo soy. Cuando sabes quién eres, no estás simplemente diciendo: yo soy. Si tu nombre es Juan, debes ser consciente de ello antes de poder afirmar: yo soy Juan. Yo digo: yo soy Neville. Puede que no siempre utilice las palabras yo soy antes de identificarme como Bill, pero soy consciente de ser Neville antes de pronunciar la palabra. He dado a mi conciencia un nombre,
pero ese nombre es meramente una etiqueta. No necesito repetir las palabras yo soy para definir lo que soy consciente de ser. Mi conciencia es Dios, el creyente, y no hay otro Dios. Todas las cosas existen en la imaginación humana, no solo las cosas buenas, sino todas las cosas. Escucha estas palabras del capítulo 32 del libro del Deuteronomio. Ved que yo, y solo yo, soy Él, y no hay Dios fuera de mí. Yo mato y yo doy vida, yo hiero y yo sano, y nadie puede librarse de mi mano. ¿Quién puede matar sino Dios? Puedes decir yo lo maté, pero ese nombre es el de Dios. Tu propia maravillosa imaginación humana tiene el poder de matar y dar vida, herir y sanar, y no hay nadie que pueda librarse de tu mano, pues no hay Dios fuera de tu propia maravillosa imaginación humana. Mientras estás sentado aquí, tienes la capacidad de creer. Puedes creer en algo que parece trivial, pero si crees en ello, tu fe hará que funcione. Aquel del que hablo como Dios es tu ser interior, más poderoso y, sin embargo, tu servidor para sus propios propósitos. Te sirve tan indiferentemente y rápidamente, tanto cuando tu voluntad es mala como cuando es buena. Él evoca imágenes de bien y de mal con igual facilidad como si fueran reales, permitiéndote imaginar todo lo que desees. Él proyecta estas imágenes sobre la pantalla del espacio para que las experimentes. Puedes moverte hacia ellas tan natural y fácilmente que puedes olvidar el momento en que la semilla fue plantada y, por lo tanto, no reconocer tu propia cosecha. El ser que realmente eres es el Dios de las Escrituras, que es tu propia maravillosa imaginación humana. Puedes salir de este auditorio esta noche con la profunda convicción de que eres lo que deseas ser. Estás dispuesto a aceptar tanto sus alegrías como sus penas. Tu asunción es la apropiación subjetiva de un hecho objetivo. Eso es la fe, y sin fe es imposible agradarle. Esta noche, cuando salga de este edificio, conduciré a casa con mi amigo. Mientras viajamos, pasaremos por ciertas calles y veremos objetos familiares, porque estaremos viajando con la vista. Pero cuando camino por fe, mis pasos son invisibles, porque estaré caminando en la asunción de mi deseo cumplido. Pablo nos dice que caminemos por fe y no por vista. Todos conocemos cómo es caminar por vista, pero ahora somos llamados a romper ese hechizo y caminar por fe. Te digo que es posible ser cualquier cosa que desees ser, ya que el creyente y el Dios del universo son uno. No te divorcies de Dios, pues Él es tuyo. Yo soy eso en lo que crees. Tú eres, yo soy eso, porque si no lo haces, nunca cumplirás tu deseo. Solo asumiendo que ya eres la persona que deseas ser, lograrás alcanzarlo. Es tan simple como eso. No estoy diciendo que sea fácil, pero se vuelve más fácil con la práctica. Si le diera un Stradivarius a alguien que ha dominado el violín, podría elevarme a la enésima potencia de la alegría. Pero si pusiera el mismo violín en manos de alguien que no pueda tocarlo, rápidamente me volvería loco. Es el mismo violín. Sin embargo, uno produce armonía mientras que el otro produce disonancia. Tú puedes matar y hacer vivir con el mismo instrumento, que es tu propia maravillosa imaginación humana. Tú puedes crear muchas disonancias hasta que aprendas a tocar correctamente. Estamos aquí en este mundo, donde aprendemos en la oscuridad educativa cómo dominar el instrumento que es Dios, nuestra propia imaginación humana. Puede que en este momento no conozcas a nadie dispuesto a darte $10,000, pero si crees en la posibilidad, todas las cosas son posibles para Dios. Entiendes que Dios es la capacidad creadora dentro de ti. Puedes visualizar y creer que ya tienes el dinero que necesitas. Mantén esa creencia firme y persistente, y eventualmente se manifestará en tu realidad. No tengo certeza absoluta sobre cómo o cuándo sucederá, pero sé que de acuerdo con tu fe, así será para ti. ¿Crees realmente que todas las cosas son posibles para Dios y que tú, como manifestación de Dios, tienes el poder de imaginar tanto cosas placenteras como desafiantes? Puede que no estés convencido de que tu imaginación sea equiparable a Dios. Sin embargo, si consideramos que Dios es omnipotente, entonces la capacidad de imaginar cosas que incluso Dios no pueda, en cierto sentido,
podría sugerir que tú posees una capacidad que trasciende la de Dios. Esto plantea una reflexión profunda sobre la naturaleza de la imaginación y el poder creador humano. Si Dios, en su perfección, solo puede crear armonía, pero tú como ser humano tienes la capacidad de crear tanto armonía como disonancia con tu imaginación, entonces esto implica que tú puedes explorar dimensiones creativas más allá de lo que habitualmente se atribuye a la divinidad. Es un recordatorio de que somos seres creadores con una capacidad asombrosa de moldear nuestra realidad interior y exterior. Dicho esto, quiero enfatizar que tu propia imaginación humana tiene un poder extraordinario. Puede dar vida y quitarla, puede sanar y herir. Todas las creaciones y manifestaciones en el mundo, desde las más simples hasta las más complejas, surgen de nuestra capacidad para imaginar y luego actuar en base a esas imágenes. Mientras aprendes a usar y creer en tu imaginación humana, puedes dar vida a lo que no deseas y herirte a ti mismo en el proceso. Pero lo que creas en tu imaginación, puedes crearlo todo. Aunque cometas errores terribles mientras aprendes, no te condenes por nada de lo que hayas hecho, estés haciendo o puedas hacer. Esto forma parte del proceso de aprender a manejar el instrumento que es Dios mismo y tu propia maravillosa imaginación humana, ya que no hay otro poder creativo. Lo que ahora está materializado alguna vez fue solo una idea imaginada. Incluso un sastre no utiliza su imaginación solo para confeccionar mis trajes. Primero deben ser imaginados antes de cortar la tela. Con cuidado, toma sus tijeras y empieza a dar forma a la tela, con la esperanza de que algo hermoso surja. Todo comienza con la imaginación. Cuando me siento en el sillón de mi barbero, visualizo el resultado final en mi cabeza antes de que comience cualquier trabajo. Desde el velo que debería estar en mi cabeza hasta el estilo que debería tener, todo debe ser imaginado primero. Antes de que algo pueda convertirse en realidad, primero debe ser imaginado, y esa capacidad de imaginar es Dios. Sin embargo, cuando imaginas, no observas de la misma manera que observas los objetos en el espacio físico, porque tú eres la realidad que se manifiesta como imaginación. Puedes observar esta sala, que una vez fue solo una idea imaginada, pero no puedes observar directamente el poder creativo que la concibió. Las cosas creadas son visibles, pero tú, el creador, no eres visto. Es posible que nunca sepas que eres esa fuerza creativa. Hasta que el único Hijo de Dios, David, se pare frente a ti y te llame Padre, no todos aceptarán este conocimiento. Muchos prefieren aferrarse a sus pequeños íconos. Estoy seguro de que esta actriz italiana que sufrió el accidente no estaría interesada en mis palabras ni en creerlas, y no está sola. Hay cientos de millones esta noche que no renunciarían a sus pequeñas medallas. Yo vivo en el Cardinal, quien ha puesto su sello de aprobación en el reverso de la medallita de San Cristóbal, otorgándole así su bendición. En un lado hay una carga que nunca existió, y en el otro, la aprobación de un sacerdote de la Iglesia. Es una ironía, pero estas medallas funcionan porque la gente cree en su eficacia. Es fundamental que el ser humano se libere de la dependencia de elementos externos para encontrar verdadera plenitud y poder creativo. Este llamado a dejar de lado los ídolos externos refleja una invitación a reconocer y cultivar el potencial ilimitado de la imaginación humana. La historia y las tradiciones nos enseñan a buscar respuestas fuera de nosotros mismos, ya sea en objetos materiales, figuras de autoridad o sistemas establecidos. Sin embargo, el verdadero poder yace dentro de cada uno de nosotros. Aunque pueda parecer desafiante debido a la falta de educación, recursos económicos o reconocimiento social, la creencia en nuestras capacidades puede superar cualquier barrera. Esta creencia no solo nos permite imaginar nuevos horizontes y posibilidades, sino que también nos empodera para manifestar esos sueños en la realidad tangible. Poner a prueba nuestra imaginación implica más que solo visualizar o desear. Implica actuar con fe y determinación para demostrar que nuestras visiones pueden convertirse en hechos concretos. Al hacerlo, trascendemos las expectativas limitadas de nuestro entorno y abrimos nuevos caminos hacia el crecimiento personal y la realización.
En mi propia exploración de estos principios, he descubierto el poder transformador de la imaginación y siento la responsabilidad de compartir este conocimiento con otros. Creo firmemente que al despertar y nutrir nuestra imaginación, podemos no solo mejorar nuestras vidas individuales, sino también contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Él es conocido como Felipe, el amante de los caballos, un símbolo de la búsqueda del entendimiento de la mente. Sabiendo que Felipe está interesado en aprender sobre cómo funciona la mente, le digo que he encontrado a aquel de quien Moisés, la ley y los profetas hablaron. Jesús, el Mesías. Puedo guiarte hacia él, pero no puedo mostrártelo físicamente, ya que él es invisible. Estás aquí porque, al igual que Felipe busca conocer más sobre la mente y sus funciones, puedo llevarte a Jesús diciéndote quién es él. Sin embargo, no puedo mostrártelo como lo haría con un objeto físico. Es un proceso de fe y entendimiento interior. Puedes decir: soy rico, soy libre, aunque tus sentidos puedan no confirmarlo en este momento. Al hacerlo, te estás apropiando subjetivamente de la seguridad, la riqueza y la libertad que deseas. La razón puede intentar desviar estas afirmaciones de ti, tratando de negar lo que aún no es evidente a los sentidos externos. Pero la verdadera apropiación subjetiva se basa en la fe en la realidad de lo que se desea, más allá de las apariencias actuales. Te propongo participar en un pequeño juego conmigo. Sal por la puerta y camina como si ya fueras seguro, rico y libre. Cuando vayas a dormir esta noche, hazlo como si esta afirmación fuera una realidad. Al hacerlo, notarás que tu percepción del mundo será diferente, más positiva y llena de posibilidades. Imagina por un momento que esta mañana alguien te entregó un cheque por $20,000 y lo depositaste en tu cuenta bancaria. De repente, eres $20,000 más rico. Esta noche, no podrías dormir de la misma manera que lo hiciste antes. Ahora, sin esperar a que alguien te dé físicamente ese dinero, ve a la cama con la convicción de que es verdad. Este ejercicio no se trata solo de imaginar riqueza material, sino de poner a prueba tus creencias más profundas. ¿Realmente crees que todas las cosas son posibles para Dios? ¿Y crees que todas las cosas son posibles para ti si realmente lo crees? No te estoy prometiendo que tendrás éxito de inmediato. Esto es un proceso, y puede que necesites tiempo y práctica para ajustar tu mente y tus acciones a esta nueva forma de pensar. Pero al comenzar a vivir y actuar como si tus deseos ya fueran una realidad, estás plantando las semillas para que se hagan realidad en el futuro. Después de haber sido condicionado a confiar únicamente en lo que tu razón y tus sentidos te dictan, puede parecer difícil, casi imposible, creer en algo más profundo. Sin embargo, es posible. Esta mañana, mientras volvía a la conciencia de este mundo, me encontré con una escena de sombras y seres. El primero de ellos era ciego, incapaz de percibir el mundo a su alrededor. El segundo tenía visión, pero era limitada. El tercero veía más allá de lo que el segundo podía alcanzar, y el cuarto poseía la capacidad de ver, oír y hacer más que todos los anteriores. Al despertar, compartí esta visión con mi amigo Bob, quien tiene un talento excepcional para escribir. Le sugerí que podría escribir una película basada en esta serie de eventos, explorando cómo la percepción limitada puede transformarse en una visión más amplia y completa, tanto física como espiritualmente. Esta escena de sombras y seres representa metafóricamente nuestro propio viaje personal hacia una comprensión más profunda y expansiva de la realidad y de nosotros mismos. A través de la fe y la imaginación, podemos superar las limitaciones autoimpuestas y llegar a experimentar más de lo que la razón y los sentidos nos permiten ver inicialmente. Imaginé cada ser de sombras como un actor, identificándome con cada uno a medida que avanzaba por la escena. Al principio, asumí el papel del ciego total, completamente privado de percepción. Luego, me transformé en el segundo ser, vislumbrando un poco de luz en mi percepción. Con el tercer ser, mi visión se amplió aún más. Al despertar, sentí una urgencia interna de instar a mi amigo Bob a escribir esta experiencia.
Le expliqué cómo cada sombra representaba un estado percibido por el individuo, imitado por lo que se creía estar usando en ese momento. Quería que él escribiera para ilustrar cómo el hombre se restringe a sí mismo por lo que cree ser, como un actor que debe sentir verdaderamente el papel que interpreta. Este ejercicio no solo nos enseña sobre la limitación autoimpuesta por nuestras percepciones, sino también sobre la capacidad de trascender esas limitaciones a través de la imaginación y la comprensión más profunda de nosotros mismos. A medida que me ponía diferentes vestimentas en la escena de sombras, experimentaba una transformación. Con cada nuevo atuendo, mi visión se ampliaba y mis sensaciones se intensificaban. Desperté con la urgencia de compartir esto con mi amigo Bob, instándolo a plasmarlo visualmente para que otros pudieran comprender que el hombre está constantemente interpretando roles. Estos roles no tienen por qué ser los asignados al nacer. Podemos elegir un papel y entrar en él en cualquier momento. En este momento, todos estamos representando un papel. Si no nos gusta el que estamos interpretando, podemos cambiarlo. Podríamos optar por el papel de una persona más próspera que la que éramos hace solo 24 horas. Es solo un papel que podemos elegir interpretar. Todo esto resonaba profundamente con las palabras de la Biblia. Yo mato y yo hago vivir, yo quiero y yo sano, y no hay nadie que pueda librarse de mi mano. Hoy, me doy cuenta de que soy el creador de mi realidad, el Señor y mi propio Salvador. Fuera de mí mismo, no hay otro Salvador. Estas son las palabras de Dios, transmitidas por sus profetas desde tiempos antiguos y cuyo cumplimiento encontramos en el Nuevo Testamento. Es tan simple como creer y recibir lo que deseas. Incluso si tu asunción inicial es negada por tus sentidos, si persistes en ella, se manifestará como realidad. Te lo estoy diciendo. Eres Dios. No hay otro ser en ti más que Dios, y tú y yo somos uno, porque solo existe un Dios. Finalmente, comprenderás que tú y yo somos uno cuando descubras que eres el padre de mi hijo, y ese conocimiento revelará que Él es tu hijo. No será el hijo revelándote como padre, sino el padre revelando a su hijo. Gracias una vez más, por compartir este tiempo conmigo. Te invito a suscribirte, dejar un me gusta y compartir con toda la comunidad tu comentario sobre lo que te ha parecido esta nueva enseñanza del grandioso Naval Gedar.